Mi vida ha estado llena de vergüenza. No tengo la menor idea de cómo se vive como ser humano. Indigno de ser humano es, ante todo, una confesión. Desde ahí queda claro que no se trata de una historia de superación ni de aprendizaje, sino de la exposición directa de alguien que se percibe radicalmente separado de los demás. El autor es Osamu Dazai, uno de los escritores más influyentes del Japón del siglo XX. Su vida estuvo marcada por la enfermedad mental, el alcohol, las adicciones y varios intentos de suicidio. La novela fue publicada en 1948 y suele considerarse su obra más importante. Poco después de terminarla, Dazai se suicidó junto a su amante, por lo que el texto ha sido leído con frecuencia como una suerte de testamento literario. Se trata de una obra semi-autobiográfica en la que el autor se proyecta en su protagonista, Yoso Oba, para examinar la alienación, la culpa y las relaciones humanas en el Japón de la posguerra. La novela comienza de un modo particular, con la descripción de 3 fotografías de Yoso. Cada una corresponde a una etapa distinta de su deterioro interior. En la primera aparece con una sonrisa forzada y antinatural que provoca rechazo. En la segunda, ya joven y atractivo, su expresión es vacía, como si no hubiera nada detrás del gesto. En la tercera, la más inquietante, el rostro no deja ninguna impresión y se borra de la memoria apenas se deja de mirarlo. Desde el inicio queda claro que el relato seguirá el proceso de una desaparición progresiva. En el primer cuaderno, Yoso habla de su infancia y se describe como un niño incapaz de comprender a los seres humanos. Afirma que nunca ha entendido qué es lo que mantiene viva a la gente. No reconoce el hambre como experiencia propia, percibe los puentes de las estaciones como simples objetos curiosos y vive las comidas familiares como rituales fríos y silenciosos. Esta distancia constante le genera un miedo profundo. Se siente distinto a todos, casi incapaz de conversar, sin saber qué decir ni cómo decirlo. Mientras los demás lo consideran afortunado, él vive en un malestar continuo que no logra explicar. Para convivir con ese miedo, Yoso desarrolla una estrategia: convertirse en bufón. Explica que las bromas y las payasadas fueron su último recurso para obtener aceptación. Aunque le aterraba a la gente, tampoco podía prescindir de ella. Su ideal era desaparecer, volverse insignificante como el viento. Un episodio decisivo es el de la máscara de león. Incapaz de decirle a su padre qué regalo desea, escribe en secreto Máscara de León en su agenda, no porque la quiera, sino porque sabe que eso es lo que su padre espera regalarle. Cuando el engaño funciona, Yoso aprende algo esencial: actuar y mentir puede protegerlo, no hacerlo lo dejaría expuesto. En el segundo cuaderno aparece el Yoso estudiante, ya profundamente vacío. Reconoce que el alcohol, el tabaco y las prostitutas se convirtieron en un método eficaz para reducir su miedo a los demás, aunque solo de forma momentánea. En Tokio conoce a Horiki, quien lo introduce en una vida de excesos. Las prostitutas le resultan tranquilizadoras porque no las percibe como humanas y por eso puede descansar a su lado. También se vincula a un grupo marxista clandestino, no por convicción ideológica, sino porque ese entorno caótico le resulta más soportable que la sociedad normal. Sin embargo, la máscara no es infalible. Hay momentos en los que se rompe por completo. El primero ocurre cuando falla a propósito en una clase de gimnasia para provocar risas y un compañero le dice en voz baja: "Lo has hecho a propósito". Yoso describe ese instante como una exposición total, como si hubiera sido visto tal como es, sin defensa posible. Todo su artificio queda anulado. El segundo ocurre tras un intento de suicidio, cuando finge una tos grave ante un fiscal para despertar compasión. El fiscal lo observa y le pregunta con calma si la tos es real. Yoso afirma que ese momento fue peor que cualquier castigo imaginable. Uno de los episodios centrales es el pacto en el mar de Kamakura. Atrapado por las deudas, la presión del grupo clandestino y su miedo constante a las relaciones humanas, Yoso conoce a Tsuneko, una mujer casada cuya tristeza silenciosa refleja la suya. Con ella experimenta,
por un breve tiempo una suspensión del miedo y de la angustia. Sin embargo, incluso esa cercanía le resulta difícil de sostener. La estabilidad le es tan incomprensible como el dolor. La alienación de Yoso no es simple timidez, es un terror existencial. Ve a los seres humanos como criaturas capaces de una crueldad súbita y de una hipocresía perfecta. Por lo general piensa, las personas no muestran lo terribles que son, pero basta una ocasión para que revelen su verdadera naturaleza. Al pensarlo, pierde toda esperanza en la humanidad. La actuación atraviesa toda la novela. Yoso cree que su necesidad de fingir lo descalifica como humano, pero la obra sugiere algo más inquietante, que actuar es una condición básica de la vida social. Su tragedia es ser dolorosamente consciente de esa farsa, mientras los demás participan en ella sin esfuerzo, mientras muestra siempre un rostro sonriente. Por dentro libra una lucha desesperada que casi nunca da frutos. La desesperación termina siendo su hogar. El alcoholismo, la adicción a la morfina y la vida disoluta no son solo escapes, sino refugios. Yoso siente afecto inmediato por los marginados y encuentra consuelo en la irracionalidad. La culpa lo acompaña como una compañera fiel. El movimiento clandestino lo atrae porque fuera se extiende un océano de irracionalidad y lanzarse a nadar en esas aguas hasta morir le parece más placentero que seguir fingiendo normalidad. La traducción literal del título, descalificado para ser humano, condensa la pregunta central de la obra. ¿Quién es realmente el descalificado? ¿Yoso, por su miedo, su incapacidad de conectar y sus vicios? ¿O la sociedad, con su hipocresía, su crueldad y sus exigencias de conformidad? Esta tensión no se ha agotado con el tiempo, al contrario, ha seguido resonando y reinterpretándose. Publicada en 1948, Indigno de ser humano se convirtió en la segunda novela más vendida de la historia de Japón, con más de 10 millones de ejemplares. Su influencia cultural ha sido amplia y persistente. Ha sido adaptada al cine, como en The Fallen Angel 2010, al anime en Aoi Bungaku 2009, cuyos primeros episodios ofrecen una versión sobria y fiel, y al manga con reinterpretaciones como la de Usamaru Furuya, de tono directo y existencial, o la de Junji Ito, que acentúa el horror psicológico. También ha dejado huella en la cultura popular reciente. En Bungo Stray Dogs, Dazai aparece como un personaje carismático y suicida, y en Isekai Shikaku, una figura inspirada directamente en Osamu Dazai, es trasladada a un mundo de fantasía sin perder su apatía ni su deseo de desaparecer. El cierre remite a la última de las fotografías. El rostro ya no expresa nada, no produce ninguna impresión, carece de rasgos propios y se borra de la memoria apenas se deja de mirarlo. No queda nadie a quien retratar. Ahora no tengo ni felicidad ni infelicidad. Todo pasa.